Le invito a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 2. ¿Qué produjo en algunas vidas el encontrarse cara a cara con el Salvador Cristo el Señor? Repito, ¿qué produjo en algunas vidas en aquel tiempo el haberse encontrado con el Salvador cara a cara con Cristo el Señor? Cada vez que usted se encuentra con alguien cara a cara, cada vez que usted tiene un trato, un momento de intercambiar palabras, ideas, acciones, algo se queda, algo sucede en usted. ¿Cuánto más el encontrarnos cara a cara con Cristo el Señor? Lucas capítulo 2 nos habla de la primera Navidad. El domingo antes pasado prediqué qué reacción tuvieron algunos en la primera Navidad, en la segunda. Hoy hablaremos qué sucedió en algunas vidas en la primera Navidad. Lucas capítulo 2, versículo 20 primero, Lucas 2:20. Dice: y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Ahí mismo, Lucas capítulo 2. Tenemos el segundo ejemplo. Dice el versículo 28, Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. ¿Por qué? Porque han visto mis ojos tu salvación. Y aquí tenemos en este versículo que voy a leer ahora, la tercera reacción que produjo el encontrarse personas con Cristo el Señor. Y dice aquí, versículo 38, esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. La pregunta en esta mañana es: ¿qué reacción produjo en tu vida el encontrarte cara a cara con el Salvador, que es Cristo el Señor? ¿Hubieron cambios? ¿Hubieron cambios para bien o hubieron cambios para mal? Padre, en esta mañana bendice la exposición de tu palabra, que alumbra nuestras vidas y que podamos entender a la luz de ella lo maravilloso que es encontrarse cara a cara con Cristo el Señor, el Mesías, el Redentor, el Salvador del mundo, y las implicaciones que conlleva el tener ese encuentro con Cristo. Bendice, Padre, tu palabra, bendice al oyente, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Dicen los que dicen que saben, los expertos, que Lucas capítulo 2 de alguna manera se puede llamar, como lo vengo enseñando por años, se puede llamar la primera Navidad. Y Mateo capítulo 2, algunos le llaman igualmente la segunda Navidad. 2 semanas atrás, en la segunda Navidad, mirábamos que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, preguntando, declarando, predicando: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque ha nacido y su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Los expertos creen que Cristo ya en aquel tiempo
tenía no menos de 6, 8 meses de edad. Por lo tanto, fácilmente los expertos en esto le llaman la segunda Navidad. ¿Qué produjo el nacimiento de Cristo en los sabios del Oriente? Como hemos dicho a veces, astrónomos, gente pudiente, gente inteligente. ¿Qué produjo en ellos? El deseo de buscarle, el deseo de estar con Él, el deseo de otorgarle presentes, el deseo de adorarle. Eso produjo en los sabios del Oriente. ¿Qué produjo el rey de los judíos que había nacido? En Herodes produjo celos. En Herodes produjo envidias. En Herodes se despertaron todo tipo de animosidades perversas, negativas, de celo, de envidia y teorías conspirativas, como se llama hoy día, que está muy famoso, a tal grado que Herodes quiso matar al niño. En los sabios del Oriente produjo hambre por él, apetencia por él, deseo de conocerle a él, deseo de rendirle culto y gloria y adoración a él, y estar con él y conocerle. En Herodes produjo todo lo contrario. En ese mismo contexto, Mateo capítulo 2, vemos que también están los sacerdotes, los religiosos, la casta judía, el Sanedrín, el gobierno que debió haber sido religioso, pero que se convirtió con el tiempo en político. ¿Qué produjo en los religiosos? Indiferencia, apatía, desinterés, porque les importaba más ellos que el Cristo. Les importaba más el rito religioso que Cristo. Les importaba más los aplausos y que los tuvieran como personas muy educadas y muy espirituales que estar adorando al Mesías. En ellos produjo indiferencia. Si no ha escuchado el tema, búsquelo. Ahí está. Que sería bueno que usted aprendiera. Eso lo predicamos en la mañana y en la tarde. Segunda Navidad. Pero hoy en la mañana, último domingo, creo que es bueno que miremos lo que produjo en 3 grupos diferentes, aunque uno era un grupo y los otros eran personas individuales. ¿Qué produjo en estas personas el haberse encontrado cara a cara con Cristo el Mesías? Popularmente en la jerga evangélica, en el vocabulario o en el vocablo cristiano evangélico, decimos: ¿ya tuviste un encuentro personal con el Señor? Así lo hablamos. Podríamos decir también: ¿ya tuviste ese encuentro cara a cara con el Cristo, el Redentor, con tu Salvador? La pregunta es: ¿qué produjo en usted ese encuentro? ¿Produjo algo o no produjo nada? Me preocupa si no produjo nada, porque algo tiene que haber producido. Hoy vamos a ver 3, hermano Natanael, ¿cuántas? 3 reacciones correctas, positivas, en estas personas, lo cual implica, óigame bien, escúcheme bien, lo cual implica que cada persona que tiene un encuentro cara a cara con el Rey de Gloria, con Jesucristo, el Mesías, el Salvador, el Redentor, el que dijo que era el camino, la verdad y la vida,
Aquel que dijo: yo soy la luz del mundo, el que me tiene a mí, no andará en tiniebla. Y un montón de adjetivos calificativos, correctos y positivos. Isaías, como predicamos el miércoles, Isaías dice que este niño es admirable, es consejero, es Dios fuerte, es Padre eterno, es príncipe de paz. Este personaje produjo algo en estas personas que de alguna manera, en diferente grado, deben suceder en tu vida como consecuencia de que Cristo es tu Señor, de que Cristo es tu Salvador, y no simplemente un conocimiento intelectual de Cristo, no simplemente un conocimiento histórico de Cristo, no simplemente un conocimiento emocional, que cada vez que te hablan de Cristo comienzas a llorar como Magdalena. No, estamos hablando de un encuentro real, genuino, auténtico, bíblico con el Cristo de gloria, que no solamente quiere perdonar tus pecados, sino que además quiere transformar tu vida. Y de manera especial, espiritualmente hablando. Acompáñeme, vamos a entrar en el túnel del tiempo. Y vamos a sacar verdades maravillosas que se pueden aplicar maravillosamente a nuestra vida como creyentes. Lucas capítulo 2. Gracias al Señor que apagué estas cositas de aquí porque ya me estoy quemando ya. Lucas capítulo 2. Versículos primero del 1 al 7. Aquí está la introducción. Este va a ser un tema tipo expositivo, pero voy a tocar cositas muy elementales, muy por arriba. Porque si estudiamos todo el capítulo de Lucas, estamos hablando de 10, 15 predicaciones más o menos. Dice Lucas 2:1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José, cosa curiosa, José es mencionado aquí, subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. ¿Para qué? Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El Señor bendiga su palabra. Aquí tenemos la introducción obvia, necesaria de este pasaje, que me habla el momento exacto cuando Cristo nacía, cuando el Señor nacía. Pastor, ¿qué día nació? Nadie sabe. Nadie sabe. Pastor, pero ¿por qué se celebra el 25? El paganismo celebra el 25. La iglesia cristiana no puede celebrar el 25. Predicamos sobre aspectos de su nacimiento en este tiempo, sí, pero no lo celebramos. Porque, entre comillas, la Biblia no manda a celebrar el nacimiento de Cristo. Lo anuncia como un hecho real, como un hecho verídico, como un hecho auténtico. Que Dios se encarnó en Cristo. El Verbo fue hecho carne. Y aquí tenemos ese momento, ese maravilloso evento. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Era una noche muy bella, donde el Mesías nació. En el cielo 1000 estrellas
adoraban al Señor. En esa noche, pastores vieron la gloria de Dios. ¿Y qué dice? Y los ángeles cantaban, ¿qué cosa? Sus alabanzas a Dios. ¿Y qué dice el corito? Gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vamos entonces a ese evento, el primer encuentro, la primera reacción, la primera consecuencia obvia, correcta, bíblica, espiritual. Lucas 2, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. En diciembre es imposible que los pastores cuidaran los rebaños en el campo, porque en diciembre hace frío. Por lo tanto, esto no es una fecha de diciembre. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, he aquí, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él, con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué Dios tuvo que tener buena voluntad para con los hombres? Porque Dios, siendo santo, 3 veces santo, el hombre es pecador, y solamente la gracia de Dios fue posible tener voluntad, buena voluntad para el hombre, porque el ser humano es pecador. Y los ángeles le anunciaron todo esto a los pastores. Versículo 12, le dio una señal: esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Aprovechen de cambiárselo también. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que, cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Mire qué obediencia de estos pastores. ¿Cuántos dicen amén? Igual que tú y yo somos obedientes, igualito, la misma obediencia. Versículo 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Nótese ahora el versículo 20, que es el primer punto. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Primero, ¿qué produjo en aquellos que se encontraron cara a cara con el Rey de Gloria, con el Señor, con el Cristo? ¿Qué produjo? Primero, produjo vidas que glorificaran al Señor. Repito, produjo vidas que alababan y glorificaban al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Alguien dice amén? Produjo en tu vida el deseo de alabar a Dios, glorificar a Dios, adorar a Dios. Produjo en tu vida ese encuentro que tuviste con Cristo.
Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Inmediatamente después de haberse encontrado con el Salvador, con el Cristo de gloria, nos revela el escritor bíblico que estos personajes, despreciados por muchos, rechazados por muchos, porque eran miserables pastores, no eran muy queridos, fueron llamados por los ángeles a encontrarse con el Rey de Reyes, cara a cara, que había nacido. Y como consecuencia de este encuentro, dice que salieron de ese lugar alabando y glorificando a Dios. Y hago algunos comentarios al respecto. ¿Será posible creer que solo fueron expresiones verbales de adoración y exaltación al Señor? Y de carácter pasajeras, momentáneas, reacciones solo del momento, y que luego 2-3 horas se desvanecerían y dejarían de alabar a Dios. ¿Fue un momento nada más de adoración y de alabanza? ¿O fue algo continuo en sus vidas? Hay gente que llega a la iglesia y se emocionan, y aquí se convierten en espirituales. Hay gente que va a Israel y vuelven de Israel completamente sumergidos en una espiritualidad, pero poco les dura, porque la espiritualidad de la persona, la alabanza a Dios, la gloria a Dios, la adoración a Dios, la veneración a Dios, la contemplación a Dios, la vida de devoción a Dios, no es algo temporal, no es algo que dura 2-3 horas, es algo que debe ser para siempre, porque tu vida fue cambiada, porque mi vida fue cambiada. No es algo emocional, no es algo intelectual, no es de carácter de un evento social, político. Es algo que nace de adentro porque es espiritual. Está ligado, está unido al nuevo nacimiento, a la regeneración, nacido del Espíritu. No es casualidad que Juan capítulo 3 nos enseña abundantemente: si no nacieres de nuevo, no podréis entrar y ver el reino de los cielos. ¿Será posible creer que fueron solo expresiones verbales de adoración y exaltación al Señor, producto de las emociones, momentos mentales, intelectuales? ¿O en realidad fue producto de profundas convicciones bíblicas, divinas y celestiales, que se arraigaron, que se enraizaron como fuertes anclas espirituales en aquellas vidas desde ese momento y para siempre? Pregunto, ¿querrá Dios trabajar contigo y conmigo solamente de manera temporal, de manera terrenal, de manera material, y de manera que el deseo de alabarle y de adorarle nos dure solamente un día? ¿O Dios quiere trabajar contigo y conmigo de tal manera que nuestras vidas sean llenas por el resto de nuestra vida, hasta cuando Cristo venga o hasta cuando nos llame a su presencia? Pero de ahí en adelante nuestra vida debe de ser una expresión viva de alabanza y adoración a Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Produjo eso en tu vida? ¿Ese encuentro? Todo este año que ha pasado de manera violenta, violenta en el sentido rápida, tu vida ha adorado a Dios, tu vida ha dado alabanza a Dios, tu vida ha dado gloria a Dios. Por lo tanto, ¿será posible creer que solo fueron expresiones verbales? ¿O habrán sido expresiones producto de vidas convertidas, vidas transformadas, vidas regeneradas? Y que estas expresiones verbales
se convierten en acciones personales en las diferentes esferas de tu vida. Hermano, en todas las áreas de nuestra vida tiene que dar gloria, alabanza y honra a Dios. Repito, en todas las áreas de nuestra vida, esas áreas deben dar gloria, alabanza y honra a Dios. Tienen un inicio, pero el verdadero creyente no tiene un fin, va por la eternidad, porque Dios busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Alguien dice amén? Juan capítulo 4 dice, porque Dios busca de tales adoradores de tal manera que le adoren en espíritu y en verdad. Así que, mis amados, nunca debemos de olvidar que Dios busca hombres y mujeres en la ancha faz de la tierra que entiendan y que quieran y que acepten con sus vidas el adorar, alabar, exaltar, glorificar, ensalzar el nombre del Señor, sobre todo y sobre todos. También se podría decir que el Señor busca hombres y mujeres que en sus vidas pongan a Dios en primer lugar. Sobre todo y sobre todos. También se podría decir que el Señor busca hombres y mujeres que en sus vidas honren a Dios, dándole a Él el primer lugar sobre todo y sobre todos. Y amados hermanos, si hubo algo que produjo en la vida de estos pastores rechazados, de alguna manera despreciados, después de haberse encontrado con el Salvador, que es Cristo el Señor, el cual había nacido, lo que produjo es una vida llena de alabanza, una vida de suma exaltación, una vida de toda máxima veneración, una vida de suprema devoción. Por lo tanto, es mi vida. Está mi vida en un punto de mi relación con Dios en que todo lo que soy, todo lo que hago, todo lo que anhelo, todo lo que espero, todo lo que busco, glorifica a Dios, alaba a Dios, ensalza a Dios, venera al Señor, adora al Señor, con toda devoción y piedad, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza, con toda mi mente y con todo mi corazón. Pregunto, ¿ha sido nuestra vida este año que se nos fue una vida de gloria y alabanza a Dios? Hermano, no es tiempo de leer la Biblia, es tiempo de mirar para acá. Gracias. En lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, en lo laboral, en lo educacional, en lo congregacional, en todas estas áreas, mi vida ha honrado a Dios. Mi vida ha glorificado a Dios. Hermano, y permítame decirle esto, quiero que entiendan algo que a veces se nos olvida. La responsabilidad del pastor es predicar el ideal de Dios. ¿Me explico? ¿Significa que lo que estoy yo predicando, yo estoy ahí arriba? No. Mi responsabilidad es predicar el ideal de Dios y entregarle a usted el ideal de Dios. Cada uno de ustedes tiene que saber dónde está y cómo está, o dónde quiere estar, o cómo quiere estar. ¿Me explico? Mi responsabilidad es enseñarle. Estos pastores salieron de la presencia del Señor anonadados, impresionados, estupefactos por lo que habían visto, por lo que habían oído, alabando y glorificando a Dios. Soy de los que creo que la vida de ellos nunca fue igual. Positivamente
la vida de ellos cambió radicalmente. Por fin sus vidas tenían motivo, por fin sus vidas tenían sentido, por fin sus vidas tenían una razón de existir. Porque ¿para qué existir si no sabemos para qué existimos? ¿Me explico? Hermano, hay una sola razón por la cual existimos. Para honrar a Dios y para glorificar a Dios y para servir a Dios y para seguir a Dios por siempre. No hay nada más que eso. El encuentro con Jesucristo, el Señor, cambian nuestros valores, cambian nuestras convicciones, cambian nuestras vidas, cambian nuestras verdades, nuestras creencias, cambian nuestros conceptos, se alinean al alineamiento de Dios. Yo no adoro a Dios a mi manera, yo tengo que adorar a Dios a la manera de Dios. Y el único lugar que a mí me enseña cómo adorar a Dios correctamente es la Biblia. Hay muchos que se quedan en sus casas diciendo, yo adoro a Dios a mi manera. Usted no puede adorar a Dios a su manera. Usted tiene que adorar a Dios a la manera de este libro. Y este libro dice que usted tiene que adorar a Dios en la iglesia. Y este libro dice que usted tiene que adorar a Dios en su matrimonio. Y este libro dice que usted tiene que adorar a Dios en su trabajo. Y este libro dice que usted tiene que alabar a Dios en la escuela. Y esta Biblia dice que usted tiene que adorar a Dios en su familia, en todo lugar, en todo momento. ¿Está mi vida personal en una constante expresión de alabanza y gloria al Señor? ¿En lo que pienso? ¿En lo que deseo? ¿En lo que hago? ¿En lo que busco? ¿En cómo visto? ¿En mi caminar diario? ¿En mi hablar diario? ¿En mi mirar diario? ¿En mi oír diario? ¿En lo que creo? ¿Está mi vida en alabanza y gloria a Dios? En lo personal. Porque no puedo pretender que se arregle mi matrimonio y se arregle mi familia para adorar a Dios en familia si en lo personal no arreglo. Comenzamos en lo personal. En lo personal. Primero en lo personal. Pregunto, ¿está mi vida matrimonial en una constante expresión de alabanza y gloria al Señor? Como esposo, como esposa. Por lo tanto, en mi respeto, en mi amor, en mi dedicación, en mi compromiso matrimonial con mi esposa y viceversa, la esposa para con el esposo, existen verdaderas acciones en tu matrimonio, tú como esposo y usted como esposa, que adora a Dios y que alaban a Dios. O cuando el esposo llega a la casa, agarra el plato y dice, ya viene la bestia a la casa. Y usted agarra el plato y llega el esposo a la casa y le dice, toma, ahí está tu comida, come. Si te gusta bien, si no te gusta bien también. Eso adora a Dios. Eso glorifica a Dios. Y esa acción no es la acción la que llama la atención, es lo que motiva a hacer eso. Porque hay problema. Hello, ¿alguien me está escuchando? O cuando llega el esposo a la casa del trabajo y la esposa tuvo mucho trabajo, los muchachos están enfermos, que tuvo que ir a la escuela, que tuvo que hacer un montón de cosas y la pobre mujer no pudo cocinar. Y llega el hombre golpeando la mesa, ¿dónde está mi comida? Hello. ¿Por qué no preguntas primero, honey, como le dice Lili al pastor Jerry? Ahí está el pastor Jerry por ahí la vi.
Pastor, me da gusto verte, hermano. Te estaba extrañando, de verdad. Como le dice Lili al pastor, honey, pregúntale a tu esposa si no cocinó, antes de criticarla porque no te cocinó, pregúntale por qué no pudo cocinar. Si hay algo en que la puedes ayudar. Pero el hambre carnal, el hambre se interpone en esa situación. Ahora, si la esposa está durmiendo todo el día, una pela por lo menos. Espiritual, digo yo. Espiritual. No una pela. Pregunto, ¿en su matrimonio usted está glorificando a Dios? ¿En su trato para con su cónyuge? ¿Está mi vida familiar en una constante expresión de alabanza y gloria al Señor como padre, como madre, en mi respeto, amor y dedicación y compromiso para con mis hijos? Y viceversa, como hijo y como hija, en mi respeto, amor, dedicación, compromiso para con mis padres. Papá, mamá, no pretenda enseñarle a sus hijos cómo adorar a Dios en su conducta para con usted, si usted para con ellos no es respetuoso. Le voy a decir algo. Es bueno que pida perdón a sus hijos de vez en cuando. Usted no es el papá perfecto, no es la mamá perfecta. Y cuando hay que pedir perdón a los hijos por tonteras, por ridiculeces, por acciones incorrectas, pida perdón y arregle las cosas para que Dios sea alabado. No, yo no tengo nada que pedirle perdón porque ellos son mis hijos. Tonto, lo vas a perder. Los vas a perder. Existe en mi concepto, en mi área familiar, existen verdaderas expresiones que alaban y adoran a Dios. Está mi vida laboral en una constante expresión de alabanza y gloria al Señor, en mi relación con mi jefe, en mi relación con mis compañeros de trabajo, en relación a mi responsabilidad y cumplimiento correcto para con ellos y para con el trabajo, para con el horario. ¿O eres de los que te tomas una hora metido en el baño? Hello. No, si yo también pasé por todo eso. Sí, si yo trabajé en factoría y yo trabajé en talleres y en diferentes lugares. Si yo conozco todo eso. Estaba hablando del aspecto laboral. Cuando vivía allá en Miami, porque primero llegué a Miami, viví 6 años allá. No me gusta Miami, sumamente caliente. No me gusta ese calor. Lo detesto. Estaba trabajando en una mueblería, haciendo gabinetes de cocina y usando diferentes máquinas para sacar todas las piezas. Y empecé a predicar a los compañeros de trabajo. Y me acerqué a uno que le empecé a predicar y le empecé a hablar. Me dijo, ahora llegó otro cristianito aquí al trabajo. Y lo dijo de manera despectiva. Me dijo, mire amigo, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. Mire ese hombre que está allá. Y yo quedé mirando, me dijo, mire a ese hombre, ese es cristiano, y anda con su Biblia. Pero mire lo que hace en el break. Ponga atención. Y en un momento yo puse atención y el hombre sacó una botellita de Coca-Cola plástica en su mano, la sacó de un bulto, desconectó la manguera de la pega del cemento que se pegaba las piezas de madera con la formica, con la formaica, llenó la botella de pega, volvió a colocar la manguera en su sitio y se le llevó a su casa. Y 2-3 veces por semana el hombre se llevaba 1 litro de pega. Esto no lo tengo anotado, estas son cosas que recuerdo.
Pregunto, ¿glorifica a Dios esa acción? ¿Glorificas tú a Dios en tu trabajo? Pastor, pero yo a veces se lo pido al jefe. Pídaselo entonces. ¿Cuál es el problema? Parece que no están entendiendo, parece que estoy hablando. A ver. ¿Cuál es el bosquejo? Pastor Jerry, ¿dónde pusiste el bosquejo? Porque no están entendiendo esta gente. Glorifica mi vida a Dios en el trabajo. Glorifica mi vida a Dios en la escuela. Con mis compañeros de escuela, con mis maestros. A ver, hermano, a ver, joven Natanael, venga, tráigame su examen. ¿Qué es lo que tiene guardado en esa cajita en la mesa? Ah, un torpedo. Torpedo se dice en mi país. Chivo le dicen los dominicanos, que tú anotas las posibles preguntas y respuestas en un papelito. Y cuando el examen está, cuando el maestro no te ve, tú como estudiante la sacas. Y el maestro te sorprendió y luego te dice, y cristianito para colmo. Natanael no necesitaba eso porque este tipo tiene un cerebro. No necesita estudiar. En la clase aprende todo lo necesario. Este es un fenómeno. Para gloria de Dios, que no se le agrande la cabeza. Pregunto, quizás esto no tiene importancia, pero ¿glorifica tu vida a Dios congregacionalmente hablando? Ay, pero qué lindo, se ven todos santicos aquí, con su corbatita, los varones y las hermanas con su faldota y con sus vestidos recatados, prudentes, sobrios, elegantes. Qué lindo, qué santo nos vemos aquí en la iglesia. La vida cristiana no se vive aquí en la iglesia. La vida cristiana es para llenarnos de Dios en la iglesia y salir a vivirla fuera de la iglesia. Tu vida espiritual, congregacionalmente hablando, está alabando y glorificando a Dios en tu asistencia, en tu compromiso con Dios y la iglesia, en tu fidelidad con Dios y la iglesia. No solamente en el dar, lo cual es importante. Sí, esta iglesia enseña que hay que dar, pero una vez al mes, no una vez al mes, una vez al año o 2 veces al año enseñamos que hay que dar, que hay que diezmar, que hay que ofrendar. ¿Y por qué? Y lo enseñamos con la forma correcta, no enseñamos más. Porque nuestro motivo de existir no es para sacarte dinero. El motivo por el cual existimos es porque Dios está preocupado de tu vida personal, de tu vida matrimonial, de tu vida familiar, de tu vida laboral, de tu vida educacional y de tu vida congregacional, para que alabes a Dios en espíritu y en verdad. Pero está tu vida, tu aspecto de tu vida espiritual, congregacional, ¿está alabando a Dios? O simplemente venir a la iglesia para ti es un hobby. Es un momento de entretención. No, hoy día sí son las 9:45. Voy a ver si llego por lo menos a las 12 al servicio para ver cómo están los hermanos. Yo tengo casi 40 años de vida cristiana. Casi 40 años. Siempre he venido a la iglesia y he asistido a la iglesia con deseo de estar y con deseo de escuchar palabras de Dios. Nunca me he quedado acostado en la casa, tirado, porque he estado desanimado o porque he estado triste o porque estando enfermo me duelen las uñas porque me las corté. O me duele el pelo porque me lo corté. Mi vida, principalmente congregacionalmente hablando, es una expresión viva. Debe de ser una expresión viva de alabanza y gloria a Dios. Y aquí venimos a la iglesia a cargar batería para que afuera
sigamos adorando a Dios como lo adoramos aquí. Oye, qué rara esta señora. Antiguamente vivía cansada, amargada, todo lo criticaba, todo se enojaba. Cuando tenía problemas estaba con una cara de limón agrio. Oye, esta señora... Y de buena primera ha cambiado esta señora y ahora la vemos cantando. No hay Dios tan grande como tú. Y trabajando en la factoría, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay. Y cantando corito. Oye, fulana, ven. Escuché que se te murió tu mamá o tu papá. Ay, sí. Pero estás cantando. Sí, es que aunque estoy triste, estoy alabando y adorando a Dios. Porque aunque se me muere un pariente, no, la gloria y alabanza a Dios no se acaba. Alaba mi vida a Dios en todo momento, en todo lugar, en todas circunstancias. ¿Qué permitió que sucediera en la vida de los pastores para que pudieran desarrollar una vida de alabanza y gloria al Señor? ¿Qué fue lo que permitió que esa vida cambiaran radicalmente, espiritualmente hablando? ¿Qué sucedió? Un encuentro genuino, real, auténtico con Cristo el Señor. Vidas llenas de gratitud y amor para con Dios. Vidas con compromiso real para con Dios, al haber entendido que Dios busca de tales adoradores, de tales hombres y mujeres que rindan sus vidas en alabanza y gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, por lo que ha hecho, por lo que hace y por lo que seguirá haciendo, por lo que es, por lo que ha sido y por lo que seguirá siendo. Pastor Jerry, y es interesante. Si esto produjo este niño recién nacido en los pastores, sumémosle cuando comenzó a hablar a las enseñanzas de Cristo, a los milagros de Cristo, a las verdades de Cristo, a las conductas de Cristo, a la muerte de Cristo, a la resurrección de Cristo, mucho mejor, porque si hubo esta reacción en un niño que recién había nacido, que ni hablaba, cuánta más reacción con las verdades que dijo, con los milagros que hizo, con su muerte y con su resurrección. ¿Alguien dice amén? Primero, produjo en los pastores vidas que alababan y glorificaban el nombre del Señor. Pero no solamente, amados, el encontrarse cara a cara con Cristo el Señor produjo vidas que alababan y glorificaban al Señor, sino que también produjo vidas que descansaron en el Señor. Mire, acompáñeme. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Mire. Versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. Escúcheme, ya habían pasado 8 días de acuerdo a este versículo. Le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y luego dice versículo 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, óigame, de ellos, de María y del niño, 40 días. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén, le llevaron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Ahora,
aquí viene entonces el segundo personaje. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Es decir, esperaba al Mesías. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Simeón. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Simeón, un hombre de Dios, que esperaba la consolación de Israel, que es el Mesías, el príncipe de paz, el deseado de las naciones. Y dice que el Espíritu Santo le había dicho a este hombre que no iba a partir al otro mundo, al Seol, al mundo de los muertos, que no se iba a morir hasta que viera en sus ojos lo que él esperaba. Versículo 27. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, quédate ahí, mira para acá. El Espíritu entonces le había dicho a Simeón, mira Simeón, tú no te vas a morir hasta que veas la consolación de Israel en persona, cara a cara. Y ese mismo Espíritu Santo que le había dirigido en esta verdad, dice que en un momento el Espíritu Santo lo tomó y le dijo, ven, acompáñame, vamos al templo, vamos al templo. Porque hay algo grande que va a suceder en el templo. Es lo mismo que hace contigo el Espíritu y conmigo. Vamos al templo, vamos a la casa de Dios y tú te preparas contento porque el Espíritu te está diciendo, porque tú tienes, aquí Dios tiene algo para ti. Y muchas veces no le hacemos caso a la voz del Espíritu y nos quedamos en la casa y lo que tiene para ti no fue para ti. Lo perdiste. ¿Qué hubiera pasado si Simeón le hubiera dicho? No, yo estoy cansado, Señor. No quiero ir hoy día. Vengo del trabajo, estuve todo el día trabajando y voy a ir a la iglesia. No, Señor, no. El Espíritu tiene algo para ti especial. Siempre hay algo para ti. La palabra de Dios siempre algo te enseña. Y muchas veces cuando nos quedamos por desidia, nos quedamos por vagancia, nos quedamos porque hemos inventado otra cosa que hacer, perdemos bendiciones. ¿Tú te imaginas si Simeón se hubiera quedado en la casa y no hubiera ido al templo? ¿Qué sucedió en el templo? Y dice que se encontró con José, con María y con el niño, y tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, versículo 29, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Cuando vio al niño, el Espíritu Santo le enseñó que ese niño era el Mesías. ¿Cuántos encontraron a Cristo yendo a una iglesia? En la misma iglesia, no necesariamente aquí, sino en otra iglesia. Fueron a la iglesia, los invitó un pariente, los invitó un amigo y se predicó un tema que era especial para tu vida y te encontraste cara a cara con el Mesías. Algo parecido a lo que sucedió aquí, aunque Simeón era creyente. Pero Simeón obedeció a la voz del Espíritu y el Espíritu le dijo, esta es la consolación, este es el niño. Y Simeón quedó tan lleno, Simeón quedó tan contento, Simeón quedó tan impactado al ver al Mesías, al esperado, que lo levantó y dijo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, es decir, ahora me puedo morir.
¿Por qué? ¿Por qué? Ahí dice por qué. Versículo 30. Porque han visto mis ojos tu salvación. Bajo ningún punto de vista pretendo hacer violencia a la palabra de Dios. Y bajo ningún punto de vista pretendo hacer violencia al carácter de este hombre de Dios, Simeón. Pero algún grado de inquietud existía en Simeón. ¿Cuántos años orando para ver al Mesías? ¿Cuántos años suplicando para esperar la consolación de Israel? ¿Cuántos años de vida de contemplación? ¿Cuántos años de vida de devoción? ¿Cuántos años, cuántas horas de su vida invertidas en el templo, sirviendo a Dios? Y ya el hombre, yo me imagino que estaba mayor, y de alguna manera necesitaba que la promesa de Dios se hiciera realidad. Señor, tú me dijiste que yo no me iba a morir hasta ver al Mesías, tu consolación. Y pienso que de alguna manera, sin hacer violencia ni al carácter de Simeón, ni a la palabra de Dios, pienso que de alguna manera Simeón veía que el tiempo iba avanzando, que los años iban llegando y que el tiempo de su partida se acercaba a pasos agigantados y no aparecía el Mesías. Pero no se desesperó, aunque quizás estaba un poco afligido, agobiado. Quizás ya alguna enfermedad había aparecido por ahí, ya le faltaban algunos dientes por ahí, ya el oído no le trabajaban bien, ya alguna piernita ya se le quedaba atrás, y el hombre estaba un poco afligido porque sabía que la vida se le iba y el Mesías no llegaba. Pero el Espíritu le dijo: Simeón, ven, vamos al templo, hay algo para ti. Y cuando llegó al templo le dijo: ahí está lo que estás esperando, y lo levantó. Ahora, Padre, ahora, Dios mío, despide a tu siervo en paz. ¿Por qué? Porque mis ojos han visto tu salvación. Y agarrándome de ese concepto, de esa idea, no pretendiendo decir que Simeón tenía este problema, pero cuánta gente vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Y le tienen pánico a la muerte. Recuerdo en una oportunidad, predicando puerta a puerta allá en Manhattan, predicando en esos tremendos edificios, toqué a la puerta, salió una mujer y le dije: buenos días, somos evangelistas de la iglesia cristiana fulana de tal, andamos predicando el evangelio. Permítame hacerle una pregunta, si me lo permite. Si usted tuviese que morir hoy día, y cuando yo le dije eso, si usted tuviese que morir hoy día, los pelos se le pusieron así, para arriba. Y me dijo: no me hable de la muerte. No me hable de la muerte. Y cerrando la puerta, se fue. Pregunto en este día: ¿usted tiene miedo a morir? A mí no me preocupa que la gente en la calle tenga miedo a morir, porque no tienen a Cristo. Porque han confiado en una iglesia. Porque están confiando en una religión. Porque están confiando en un hombre. Porque están confiando en una filosofía. O están confiando en su propio yo, que se creen muy buenos. Si por bueno fuésemos que nos pudiésemos ir al cielo, por demás murió Cristo. Pastor Jerry, a mí me preocupa. A mí me preocupa que personas que están en la iglesia tengan miedo a morir. Y vuelvo a repetir, no estoy diciendo necesariamente que Simeón tenía miedo a morir. Era creyente, pero estaba inquieto. No quería irse
de este mundo hasta que la promesa de Dios para su vida de ver al Mesías se hiciera realidad. Voy a volver a decir lo mismo que dije el miércoles. Señor, llévame en cualquier momento cuando tú quieras. I'm ready to go. Estoy listo para irme. Y por medio de cualquier muerte, con tal que esa muerte glorifique a Dios. Pregunto, ¿puede decir usted lo mismo? Si no lo puede decir, usted a lo mejor no ha tenido un encuentro real con el Mesías, con Jesucristo. Porque la certeza, la convicción, la paz, la confianza y la tranquilidad que se apoderó de ese hombre cuando vio el Mesías fue suficiente para decirle, Señor, ahora llévame, estoy listo. No me llore cuando yo muera. Póngase contento porque la carne descansó. Se acabó toda la humanidad perversa e incorrecta que tenemos en nuestra vida, la aflicción. De gracia al Señor que me fui con Cristo. Y no te voy a llorar a ti. Tampoco. Te voy a llorar si yo tuve duda de que tú eras salvo. Y que no pude, de alguna manera, predicar de tal manera para que tú pudieses entender, o que el Espíritu Santo me usara para que tú pudieses entender que necesitabas a Cristo. No una religión, no las buenas obras, no una iglesia, sino a Cristo. También hay creyentes que viven vidas afligidas porque les vino o les va a venir una enfermedad. ¿Usted se ha puesto a pensar si a usted le da cáncer? ¿Cómo va a reaccionar su vida? Yo me he puesto a pensar en eso. ¿O acaso no me puede dar? ¿O se ha puesto a pensar si usted tiene un accidente y queda atullido ahí? ¿O vive preocupado, vive afligido, afligida porque se le puede morir papá, mamá, su hijo, su hija, su esposo, su esposa? Bueno, algunos estarían contentos, no sé. Digo yo. ¿Sí o no? You never know, buddy. La suegra, no, imagínate. Ya, pobre suegra. Algunos están preocupados porque pueden perder todos los chelitos que tienen en el banco. Cifran sus esperanzas en un cochino dinero. Algunos están preocupados por la condición del mundo, esperando que va a mejorar. Esto no va a mejorar, olvídese. El mundo está en caos y en bancarrota. Está listo. Por eso vienen cielos nuevos y tierra nueva. Pero hay creyentes que viven preocupados por falta de confianza en el Señor. Y creo que humanamente hablando tenemos cierto grado de preocupación cuando vienen las cosas. A mí cuando me vienen pruebas, me vienen 3 y 4 a la vez, de una vez. Tú necesitas una y con una te tumba. A mí ya con 3 o 4, ya como Pastor Jerry me dijo el otro día, porque yo pasé por un par de semanas bien agobiado, bien afligido, pero eran como 4 cosas que me vinieron a la vez. Cuando me fui para Acción de Gracia para descansar unos días en Carolina, volví y el Pastor Jerry me dijo, pastor, te veo diferente. Me dijo, me gusta verte así con ánimo predicando porque te fuiste cargado. Sí, le dije. Yo se lo dije a la iglesia que me iba cargado por 3 o 4 cosas que me estaban sucediendo a la vez. Pero el problema es que a ti te está pasando una y te estás ahogando en un vaso de agua. Bueno, ¿para qué sirve Cristo? ¿Para qué sirve su promesa? ¿Para qué sirve su palabra? ¿Para qué sirve la iglesia? ¿Para qué sirven las oraciones? ¿Para qué sirven las verdades? ¿Para qué sirven las predicaciones?
Si no es para fortalecerte. Y nos sentimos afligidos como Simeón. De cuántas otras maneras, formas, nuestra vida se inquieta y sufrimos, como dije, de enfermarnos, de enfermarse seres queridos, de morirnos o morirse seres queridos, perder el trabajo, quedarnos solos, perder los ahorros, un accidente, que el perro me muerde, y cuánta cosa más vivimos preocupados. Solo con los ojos de una auténtica, real, genuina fe podremos vivir preparados para todo, aún para el momento de partir de este mundo, siempre y cuando yo tenga un encuentro real con Jesucristo. ¿Lo tienes? ¿Lo has tenido? Mis amados, avancemos. Lucas capítulo 2. No solamente el encuentro cara a cara con Cristo produjo vidas que alabaran y glorificaran a Dios, produjo vidas de confianza. Ahora Dios, despídeme en paz. Pero también produce vidas que testifican a Cristo. Lucas capítulo 2. Versículo 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, 7 años, y era viuda hacía 84 años. ¿Qué edad tenía entonces esta mujer? Mire, yo no me metí en eso para descifrar cuántos años, porque yo no puedo entender ese jeroglífico. Mire toda esta información, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años. Bueno, ¿cuántos años tenía esta mujer? Por lo menos los años de Ramonita. 100 años. Sea como sea, eso no es lo importante. Y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Esta, es decir, Ana, presentándose en la misma hora, ¿en qué hora? Cuando María y José llevaron al niño 40 días para presentarlo al Señor. Esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Hablaba del niño, testificaba del niño, hablaba de Cristo, hablaba del Mesías. Si hay algo que produce un encuentro real con Jesucristo, con tu vida, es que te da deseo de hablar de Él. A ti no te importa lo que te van a decir, a ti no te importa que te digan ridículo, a ti no te importa que te digan fanático, a ti no te importa que te digan loco, a ti no te importa que te digan aleluya, a ti no te importa que te digan gloria a Dios, porque tú estás lleno del Salvador. El día que usted se encontró con Cristo, si es que se encontró con Cristo, ¿le dieron deseos de testificar de Cristo? Pastor, es que no logro entender una cosa con la otra. Simple. El médico le dice a usted que usted tiene una enfermedad terminal. Pero el médico le dice, mire, esta enfermedad que usted tiene, hay un remedio por años, pero no todo el mundo le hace caso. No todo el mundo cree en él. Mírese, tómese 2 cucharadas por la mañana en ayuna y 2 cucharadas por la noche antes de dormir. Bébaselo por un mes. La enfermedad que usted tiene, nada la cura, pero esto la va a curar. Y usted se la lleva para su casa y la deja sobre la nevera. ¿De qué le sirve con llevársela a su casa
y dejándola en la nevera, de nada. Pero usted le cree al médico porque es un jarabe muy antiguo y el médico sabe que trabaja, aunque no todos lo creen. Y usted se empieza a tomar esta medicina y cuando cumple el mes va a ver al médico. Y el médico le hace los exámenes y le dice, usted no tiene nada, ¿verdad? Se sanó con la medicina. Usted se iba a morir. El médico le dijo 3 meses de vida. Y ya han pasado 3 años y todavía está vivito y coleando. Porque se tomó la medicina. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Cada vez que usted se encuentre con una persona con la misma enfermedad, ¿qué es lo que va a hacer usted? Le va a ofrecer la medicina. Si cree que le trabaja, se la va a tomar. Si no cree, no se la va a tomar. La vida cristiana es lo mismo, amados hermanos. El día que Cristo viene a su vida, algunos creen y otros no creen. Pero el que cree, entrega su vida a Cristo y es sanado de la enfermedad del pecado que le lleva al infierno, que nos condena, que destruye nuestra vida terrenal, porque el pecado destruye mi vida personal, destruye mi vida matrimonial, el pecado destruye mi vida familiar, el pecado destruye mi vida muchas veces laboral, destruye mi vida educacional y el pecado destruye mi vida congregacional, espiritual y moral. Pero se tomó la medicina que es Cristo y usted se volvió loco predicando a Cristo a todas partes. No sé si le pasó a usted eso, a mí me pasó. Me decían fanático, loco. Ahora te volviste loco leyendo ese libro. ¿Quién te lavó el cerebro? El Espíritu Santo me lavó el cerebro. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. A Jesucristo le era necesario pasar por Samaria. Jesucristo, Juan capítulo 4, y se encontró con una mujer que ya había tenido 5 maridos, y el que tenía no era tampoco. Y Cristo la confrontó con su problema, la confrontó con su pecado, la confrontó con su inmoralidad, por decirlo así, sin pretender dañar el carácter de esta pobre mujer, pero la confrontó con esa vida desenfrenada, con esa vida disoluta, con esa vida moralmente hablando no correcta. Sea lo que sea, que Cristo le era necesario pasar por Samaria y empezó a conversar con esta mujer. Juan capítulo 4, versículo 28. Entonces, habiendo Cristo conversado con la mujer, confrontado a la mujer, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Ahí mi madre, ¿cómo tú te sentirías si llega un hombre y te dice toda tu vida frente a ti? Hermana Asia, ¿cómo se sentiría usted? Se muere muerta, ¿cierto? ¿A alguien le gustaría que se parase un hombre frente a usted y le dijese todo lo que usted ha pensado, todo lo que usted ha dicho, todo lo que usted ha hecho? Eso es lo que pasó con esta mujer. Porque escúcheme, porque cuando alguien se enfrenta con ese Dios santo, la Biblia dice que Dios es 3 veces santo. Cuando alguien se encuentra con ese Cristo santificado, cuando alguien se enfrenta con el Espíritu Santo, toda nuestra vida queda abierta a Él. Y de alguna manera somos confrontados con nuestra vida disoluta, desenfrenada, inmoral, incrédula, negativa, incorrecta, llena de pecado, llena de rencores, llena de amargura, llena de frustraciones, llena de complejos, llena de malas acciones. Y nuestra vida se ve desnuda ante Cristo, ante el Santo de Israel. Así se sintió esta mujer. No es casualidad que iba a las 12 del día, creo, a buscar agua, porque a las 12 del día nadie iba a buscar agua. ¿Por qué? Porque no querían encontrarse con la mujer pecadora. Por lo tanto, esta mujer iba a una hora donde nadie iba, porque le daba vergüenza su vida.
versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Eso quiere decir el Mesías. Cristo ahí, el Mesías. ¿No será este el Mesías, el prometido por los profetas? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Hermano, fue tan impactante la forma como esta mujer comenzó a predicar de Cristo, que estas gentes la dejaron botar en el pueblo y fueron corriendo a encontrarse con Cristo, a ver si era verdad. Entonces salieron, versículo 30, de la ciudad y vinieron a él. Versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron mucho más por la palabra de él. Hechos capítulo 9. El perseguidor de la iglesia, el torturador de creyentes, el encarcelador de los creyentes, el líder de la persecución de los creyentes en aquel tiempo, va rumbo a Damasco en un caballo, persiguiendo a los creyentes, con carta de las autoridades del Sanedrín, para perseguir y tomar presos y torturar y castigar y llevarlos a Jerusalén para meterlos presos o para matar a los creyentes. Y rumbo a Damasco, el mismo Señor se le tuvo que aparecer. Fue tan impactante el encuentro. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Versículo 3, Hechos 9:3. Mas yendo por el camino, ¿quién? Saulo. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, es decir, Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. En ese momento, Saulo, el perseguidor de la iglesia, en ese momento rumbo a Damasco, en el caballo, va en el caballo, se encuentra cara a cara con el Cristo y es botado del caballo, es botado de su incredulidad, es botado de su religiosidad, es botado por causa de su pecado y se enfrenta cara a cara con el Cristo de la gloria. Y se dio cuenta por primera vez que Cristo no estaba muerto como los judíos decían, que Cristo había resucitado y estaba vivo. Y le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se rindió completamente al Cristo resucitado. Y dejó de perseguir a los cristianos. Y llegó a Damasco. El Señor le dijo: vuelve, sigue rumbo a Damasco y espérame allá, que allá se te dirá lo que va a pasar contigo, lo que vamos a hacer contigo. La Biblia dice que estaba en ayuno, en oración por 3 días, y el Espíritu Santo le habló a un líder de los cristianos allí. ¿Okay? ¿Cuál es el nombre? Vamos a buscar aquí. Qué raro que se me ha olvidado por aquí. Ananías, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, que el Espíritu lo mandó donde Saulo. Y Ananías le dijo: Señor, ¿pero por qué me mandas delante de ese asesino? ¿Quieres que me metan preso? Y el Señor le dijo: estate tranquilo, hombre. Take it easy, buddy. Take it easy. Don't worry, buddy. No te preocupes. Don't worry, be happy. Ve. Y vas a imponer las manos sobre este hombre. Y la ceguera se le va a ir. Y lo van a bautizar y se va a congregar. Y habiendo sido bautizado, dice que se juntó con los hermanos. Pero mira lo que dice,
Mira lo que dice el versículo 39. Hechos 9:39. Perdón, no el 39. 20. Habiendo sido bautizado, habiéndose congregado, habiéndose convertido. Versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Ayer decía que era un impostor, ayer decía que era un profano, ayer decía que era falso, ayer decía que era el líder de una secta maldita. Hoy comenzó a predicar que Cristo era el Señor. Tu vida da testimonio de que Cristo es el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que le predicaste a alguien a Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que le diste un tratado a alguien? Tres consecuencias reales que deben de suceder en cualquier persona que se encuentra con Cristo de verdad cara a cara. Primero, su vida cambia y comienza a glorificar a Dios en su vida. Segundo, sus inquietudes, sus aflicciones, sus temores se le van. Tercero, comienza a hablar de Cristo. Escúchame, no comienza a hablar del pastor. Hay creyentes que dicen, no, porque el pastor dice esto. ¿Qué importa lo que dice el pastor? Dígale a la gente, así dice la Biblia. No lo que dice el pastor. ¿A quién le importa lo que dice el pastor? Si tú le dices a alguien, no, porque esto es lo que dice el pastor, ahí te van a decir, que te lavó el cerebro. Pero si tú le dices, así dice la Biblia, la palabra del Señor, es distinto. Comenzamos a hablar de Cristo, el Mesías. A papá, a mamá. Yo llegaba cuando el Señor tocó mi vida, mira, no se me escapaban ni las moscas. Porque tenía deseo de entregarles el regalo de Dios a aquel que yo sabía que estaba viviendo sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Estas tres características que produjo un encuentro cara a cara con el Mesías, de alguna manera tiene que estar en tu vida. Diferente grado, pero tiene que estar. Pastor, en mí no hay ninguna. Usted todavía no se encuentra con Cristo cara a cara. Usted necesita tener un encuentro real con Cristo. Y Dios le ha permitido pasar todo este año para llegar hoy día y escuchar este tema, porque Dios no quiere que siga adelante sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Y Dios quiere que el año que viene usted lo viva con Cristo, con fe, con Dios y con esperanza. Una vida cambiada, una vida renovada, una vida transformada. Una vida que dé honra y gloria a Dios. Y que vamos a meter las patas, sí. Y que nos vamos a equivocar, sí. Y que vamos a dañarla, sí. Pero hay que aprender a sacarla. Hay que aprender a pedir perdón. Para seguir adelante. ¿De qué manera Dios le habló a su vida? ¿De qué manera el Espíritu de alguna manera le amonesta? ¿De qué manera, de alguna manera, Dios está trabajando en usted? Para que entienda que no puede seguir adelante con esa vida, creyendo lo que no debe creer, haciendo lo que no debe hacer, pensando lo que no debe pensar, haciendo lo que no debe hacer, diciendo lo que no debe decir, mirando lo que no debe mirar, o escuchando lo que no debe oír, relacionándose con personas que no debe de relacionarse. Dios quiera que hoy día usted salga de este lugar habiéndose encontrado con Cristo como su Señor y Salvador. Padre, gracias. Gracias porque usted es bueno. Gracias porque usted es maravilloso. Gracias porque usted nos enseña, ilumina nuestra vida, alumbra nuestra vida con su palabra.
Y el Espíritu Santo nos redarguye, nos confronta. El Espíritu Santo va investigando cada rincón de nuestro ser, descubriendo lo malo, para que mi voluntad, sometiéndose a la voluntad de la palabra, quite lo malo, para entrar lo bueno que es Dios, para entrar lo bueno que es Cristo, para entrar lo bueno que es el Espíritu Santo, para entrar lo bueno que es la palabra de Dios. Y la iglesia orando, nadie mirando a nadie. ¿Usted se dio cuenta por este tema que usted todavía no tiene un encuentro real con Cristo? Sí, le gusta la iglesia, sí le gusta lo que enseñan, sí le gusta lo que hacemos, le gusta porque tenemos un buen estacionamiento, le gusta porque tenemos al lado actividades diversas, le gusta la iglesia, pero esto no es cuestión de gustarle, esto es cuestión de creer en Cristo. Qué bueno que todo le guste, pero ¿qué saca con gustarle si usted cuando se muere se va al mismísimo infierno? ¿Qué saca con gustarle todo esto si usted vive una vida de temor, una vida confundida, una vida sin gozo, una vida sin valores, una vida sin convicciones? Venga Cristo. Encuéntrese cara a cara con ese Cristo de la gloria y dígale: Señor, perdóname, perdóname por mi incredulidad, perdóname por mi pecado, perdóname por mi desidia, perdóname por mi indiferencia, perdóname por mi apatía, perdóname por no creer en ti. Hoy he entendido que yo necesito encontrarme con el Cristo de la gloria, y ríndase a Cristo. No deje para mañana lo que puede hacer hoy. ¿De qué manera Dios habló su vida? Pastor, yo quisiera que usted orase por mí y conmigo. Yo quiero orar por usted y yo quiero orar con usted. ¿Me va a permitir hacer una oración con usted y por usted? ¿Y usted quiere hoy día rendir su vida a Cristo y nunca lo ha hecho? Pastor, yo quiero que ore conmigo y yo quiero que ore por mí. A ver ese niño, a ver ese joven, a ver ese adulto que necesita a Cristo, que necesita ese encuentro cara a cara con el Cristo de la gloria, con el Mesías, con el Salvador, con el Redentor. A ver esa mano, ese niño, ese joven, ese adulto que necesita a Cristo, solamente levantando su mano en señal de que usted quiere que oren con usted y por usted. Y yo quiero orar con usted y yo quiero orar por usted. A ver esa mano, ese niño, ese joven. No deje para mañana lo que puede hacer hoy. Iglesia, tenemos un compromiso de fe con la Biblia, con Dios, con Cristo, de que nuestras vidas tienen que glorificar a Dios y alabar a Dios. No solamente de labio, no solamente cantando un corito, sino mis acciones. Mi vida tiene que tener paz y confianza en Dios. Y no vivir atribulado, y no vivir enfermo, y no vivir siempre pensando lo malo, pensando en lo negativo, pensando en lo incorrecto. Y mi vida tiene que ser una expresión viva de que Cristo es real, de que Cristo salva, de que Cristo perdona, de que Cristo transforma vidas. La iglesia ha puesto en pie. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Gracias porque tú nos has amado con amor eterno. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Señor le bendiga.